Al libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a leer un verso nada más, y este es el verso 29. Romanos 11, 29, a la letra dice así, de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice en el verso 29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Hemos orado. Amén. Puede ocupar su lugar. Yo quiero hablar sobre el tema, el llamado de Dios. El llamado de Dios es de suma importancia para todos. Creo que cuando por un momento vemos a un niño y vemos el niño que pasó el tiempo y de repente lo volvemos a ver, decimos: oye, qué grande que estás. Parece que el tiempo pasó rápido. Y aquel niño que entraba a la escuela dominical, aquel niño que se le enseñaba a leer en el español la Biblia, ahora este muchacho está en la universidad. Este muchacho ya está en el colegio. Y parece que en un abrir y cerrar de ojos pasó el tiempo. Me recuerdo, voy a hablar de los de acá de casa. Me recuerdo cuando Katy llegó. Me recuerdo cuando Erika llegó. Erika ni tocaba el teclado, estaba pequeña todavía. Y ahora ha pasado el tiempo y parece que fue ayer cuando entró por primera vez a la iglesia. Y ahora los ve uno tocando el teclado. Ahora ya van en su carro, ahora ya son más independientes. Y todo esto, dice, todo eso transcurrió así. Sí, transcurrió así, de rápido. Pero le voy a decir, muchas veces no sabemos aprovechar el tiempo. Eso quiere decir que cada día nos acercamos más a darle cuentas a nuestro Creador. Algunas veces el otro día trataba de saltar yo mismo una barda. Trataba de soltar yo mismo y perdónenme, pero le hacía como le hace el chavo: a que sí puedo. Y me regresaba otra vez y le volvía a la barda y decía: a que sí puedo. Y volvía. Por último terminé rodeando la barda para no hacerle muy largo el asunto, porque me la llevé en el así puedo. Pero es que pensaba que yo tenía aproximadamente unos 30 años menos. Entonces usted va a decir: quiere decir que ya está viejito, pastor. No tan viejito, pero si me pongo a contar, yo ya estoy en la época de los que no se cuenta. Sí, porque ya pasé de los 50, pasando de los 50 ya no se cuenta. Entonces cuando ya pasé de eso, quiero decir que tengo que tener cuidado, porque yo ya no me atreví a saltarlo. ¿Por qué? Porque hay que ser sabio. Pero cuando veo todo eso, y ustedes que todavía están jóvenes, y ustedes que todavía están fuertes, ustedes que dicen: ¿y qué? Yo no tengo miedo. Sí, pero no te preocupes. El tiempo pasa tan rápido que el proverbista dice de la siguiente manera: la vida del hombre es como la flor del campo. En la mañana esta es fortalecida, florece en todo su esplendor, y en la tarde ella se marchita, y el día de mañana no sabes dónde quedó esa flor tan bonita. Ahora, pero usted me dirá: ¿pero por qué así? Sí, porque en un momento nosotros nos hermoseamos y nos vemos al espejo y nosotros decimos: no hay otro como yo, no hay otro. Mire, yo tengo un cuerpo de atleta, yo tengo unos ojos tan hermosos, mire el peinado que me manejo, no hay otro como yo. Eres único. Diga así: ve, soy único. Dígalo, ¿sí? Soy único. ¿Sí? Dígalo, vamos. Soy único, no hay otro como yo. Dígalo. Sí. Aunque algunas veces los científicos dicen que hay otro igual que tú, no te preocupes, tú eres único. Aun cuando salen los gemelos, si me traen a los dos ahí, hay una diferencia entre los dos. Porque ahí andan los gemelitos, son diferentes. Dios nos hizo diferentes, a cada uno de nosotros nos hizo diferentes. Pero recordemos una cosa, que por eso es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
en el libro del Señor, en el libro de Dios, ahí está, porque eres único. Pero a veces vivimos la vida tan aprisa que ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está apuntando todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Caminamos tan desapercibidos que parece que tú crees que Dios no se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Dios se da cuenta. Por eso me llamaba la atención esta palabra y dije yo, sí, acerca de los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios te llama y no le puedes decir no. Pero es que no tengo tiempo, pero es que tengo que vender esto, pero es que tengo que negociar esto, pero es que esto, pero es que aquello. Cuando Dios te llama y el llamado de Dios es irrevocable. Sí, porque yo sé que algunos pensaron inmediatamente acerca del llamado y los dones, dijeron, el ministerio, esto es el ministerio, voy a predicar del ministerio. Yo no voy a predicar del ministerio. El contexto no habla de eso, sino de un llamado. Por eso mi propósito esta tarde es animarle a observar, escuche bien, la misericordia, el favor de Dios, los dones, el regalo de Dios y su misericordia con la que Él nos llama. Entendámoslo, porque a veces no queremos entender la misericordia de Dios. Dios no quiere sacarte donde estamos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformar nuestra vida, pero nosotros no le permitimos ni queremos nada con Dios. Por eso en este pasaje yo quiero tocar 3 aspectos importantes al respecto de ella. Y para ello yo quiero que nosotros, el primero de ellos, yo quiero hacer de una forma enfática, quiero hablar del primer aspecto que tiene que ver con el llamado de Dios que hizo a Israel. Porque el llamado que Dios hace a Israel, recordemos, es importante. Porque Israel en su inicio, recuérdense que Israel no era nada, Israel era como los demás pueblos, Israel era una familia que ni siquiera era tenida en cuenta. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de ahí de en medio de Ur de los Caldeos. Este era era alguien que no estaba en los planes, que no estaba ahí, pero Dios fijó sus ojos en su amor y su misericordia, le habló a Abraham y lo sacó de un pueblo llamado Ur de los Caldeos, y a él le dio una promesa: y de ti haré una nación grande. Wow, qué lindo. A ver, y usted me diría, pero pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Se lo voy a decir en un texto en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 1, dice: nosotros, siendo lo más vil y menospreciado del mundo, a nosotros nos escogió Dios para hacer de nosotros algo especial. Dígale gracias, por lo menos, Señor. Gracias, porque algunas veces uno dice, mire, cuando la persona no conoce de Cristo, se pierden sus deseos y pasiones. Sí, deseos, ¿por qué? Porque a veces somos tan apasionados y terminamos en los vicios y todo eso. Hay deseos, hay pasiones, y las pasiones nos enredan en las cosas del mundo y nos llevan a nosotros a perder la vida. A ver, si usted se da cuenta, el día de ayer me llamó la atención mucho. Mi esposa, mientras yo estudiaba, mi esposa me llamó porque ella estaba viendo un reportaje acerca de una niña de 8 años, de 8 o 7 años la niña. Mire, nosotros hemos escuchado hablar del síndrome Down, nosotros hemos escuchado hablar del cáncer, nosotros hemos escuchado hablar de diferentes, de ceguera, hemos escuchado hablar de esto, pero normalmente casi nunca se habla de que una niña a esa edad, a la edad de los 5 años, le digan que es esquizofrénica. O sea que a la edad de los 5 años ya la niña. Ahora, y dice, bueno, la niña golpeaba todo. Y me llamó mucho la atención porque los padres dicen así: yo no voy a dejar a mi hija que se pierda, ni la voy a meter a un manicomio, como le decimos en nuestro lenguaje español. No la voy a dejar que la metan ahí. Yo voy a tratar de ayudarle a mi hija lo más que yo pueda.
Ese es el amor del Padre natural. Ahora imaginemos por un lado el amor de Dios para con nosotros, que aunque nosotros nos portemos mal, Dios nos ama con amor eterno. Por eso es que cuando el texto dice: y lo más vil y menospreciado escogió Dios para hacer de lo que no era, porque nosotros no éramos nada buenos. Si hay uno, por eso les recordaba hace tiempo cuando llegamos allá a Tijuana, ¿no? Que llegamos allá a Tijuana y el pastor me dijo: no se preocupe, dele las llaves a él con confianza. Ya se convirtió, pastor. Me dijo: dele la llave con confianza, ya se convirtió. Y le digo: pastor, ¿pero por qué me dice que ya se convirtió? Sí, me dice, porque este era el ratero de acá. Dice, este se robaba todo y este era el que falseaba, había aprendido a vaciar todos los carros, a todos los carros que llegaban. Es que me dice, él se lo va a cuidar mejor porque él sabe quiénes son los que corren aquí en el barrio agarrando lo ajeno. ¿Ah? Entonces nosotros hemos llegado a Cristo con muchas mañas, unos con otras, otros con otras. Pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, no siendo nada, ahora somos pueblo de Dios, como lo hizo con Abraham. Abraham no era nada, Abraham fue alguien hasta que Dios lo llamó. Y entonces empiezo a decir yo, y entonces a veces, ¿con qué corona me paro yo? Oh, pero es que yo soy aquí, yo soy allá. Tú no eras nada sin la misericordia de Dios como lo eras yo, hermano. Sí, porque a veces uno dice, oye, es que yo soy fulano de tal. No, hermano, no somos nada. Mira, un poquito nos quitan el aire y se nos va todo. Se nos va todo. Algunos ni nos quitan mucho el aire. En la cama estamos y estamos. Deme un poquito de aire porque siento que me ahogo. No ocupamos tanto. Y la misericordia de Dios es grande, y esa fue la que tuvo con Israel. Lo saca de allá. Lo saca de allá. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 1, y en el verso 1 al verso 4, dice: habiendo hablado Dios de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas. O sea que Dios se encargó de hablarles a ellos específicamente acerca del Mesías. Lo tuvieron entre medio de ellos y ni siquiera le atendieron. ¡Qué tremendo! A ver, yo le preguntaría este día, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Y de qué manera Dios le ha hablado? Me recuerdo cuando era joven. Cuando era muchacho, era hace rato, pastor, sí, era hace rato. Pero me recuerdo que en una de las ocasiones llegó mi padre y puso sus manos así, ¿no? Y le voy viendo su dedo y traía la mitad de la uña completamente a punto de reventar. Le decía yo: papi, ¿qué le pasó? Porque eso sí, era de un carácter fuerte, pero me amaba. Era duro, pero me amaba. Y cuando le pregunto: papi, ¿qué le pasó? No, hijo, es que agarré un clavo y le dejé ir el martillazo, y cuando le pegué a la cabeza del clavo, se desvió el martillo y rematé mi dedo. Y inmediatamente el dedo se hizo así. Se le puso de esa manera. Y me imaginaba yo por un momento: qué golpe tan duro. Pero yo creo que a veces hay golpes más fuertes que esos en la vida, en los cuales nos detienen, los cuales nos impiden, a los que a veces nos hacen desviarnos. Israel había tenido tantos problemas en todo su caminar en el desierto, pero el amor de Dios jamás se apartó con ellos. El amor de Dios siempre estuvo con ellos, de tal manera que dice en el libro de Malaquías que hasta ahí Dios se había molestado con ellos, porque ellos habían deseado más el pecado, ellos habían deseado más las cosas del mundo, de tal manera que Dios se enojó con ellos y Dios guardó silencio. Por un periodo de 400 años Dios se queda callado, ya no, estaba molesto contra aquellos que Él había escogido. Pero antes de eso, un hombre llamado Jeremías y un hombre llamado Isaías
habló acerca de la promesa del Mesías. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, habla acerca de la promesa del Mesías. Y ese Mesías, allá nosotros lo encontramos en el Evangelio según Mateo, Lucas y todo esto. Encontramos nosotros la revelación de ese Mesías. Y el Mesías llega y camina entre medio del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo conoce ni quiere saber de él. Pero qué bueno. Qué bueno que ellos cometieron una transgresión, porque a través de esa transgresión nosotros entramos a la salvación, los que no teníamos ni parte en ello. Lo que parecía que esto se había convertido en una cosa tremenda, va cambiando. Y nosotros tenemos la posibilidad de entrar cuando no éramos tomados en cuenta. Cuando parece que ya para nosotros se había cerrado la puerta, Dios permite que esa puerta se abra. Vaya conmigo al capítulo 11 para que empiece a saborear lo que viene, lo que empieza en el verso 25. En el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué dice? Misterio. Para que no seáis ¿qué? Mire, para que no seáis ¿qué? Por favor, mire la palabra, dice arrogantes. Y cuando hablamos de la palabra arrogante, es que algunas veces, ¿sabe usted? Que hay muchos que no quieren al pueblo de Israel. Y son cristianos también. Y te vamos a decir: pastor, ¿es cierto? Sí. Porque algunos se ponen ahí todavía y dicen: ¿será que sí? Sí. Hay unos que no quieren del pueblo de Israel. Es que son aquí, es que son allá, ámalos. Es más, bendícelos para que tu fruto también sea bendecido. Amén. Y dice, ¿y qué dice? No seáis arrogantes, porque llega el momento en que el Mesías prometido nace a través de una mujer virgen llamada María, y ahí nace el Mesías. Pero cuando el Mesías nace, él va con los suyos y él escoge a los suyos, porque cada uno de los discípulos del Señor era 100% judío. Y a ellos les encomendó que fuesen y llevasen las buenas nuevas a los judíos. Pero aquellos, en vez de recibir al Mesías, por eso le digo a Nicodemo: si tú siendo maestro, ¿cómo es posible que no entiendas lo que yo te digo? Él habiéndoles hablado en parábolas, él habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, dice Hebreo, ellos no lo entendían. No lo entendían. Por eso es que cuando yo veo, digo, a veces nosotros ni siquiera entendemos cómo Dios nos está hablando. A veces no entendemos cómo Dios nos habla, pero de que Dios nos habla, eso sí estoy seguro. Porque a ellos lo tuvieron ahí enfrente, lo crucificaron, lo pusieron en un madero, y aún todavía, hasta el día de hoy, muchos de ellos no vienen a Cristo. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser arrogantes, altivos, que nosotros vamos a estar en contra de ellos. Sí, no podemos nosotros literalmente estar en contra de un pueblo al cual Dios ha escogido desde su principio. Desde aquí yo bendigo a Israel, que sea bendecido en todo Israel. Aunque hay algunos que no estén muy de acuerdo conmigo, yo sí, porque sé que es una bendición y el Señor me manda a que yo bendiga a Israel a través de su palabra, porque sigue diciendo: no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. En otras palabras, Dios tiene un plan muy específico para el pueblo gentil. Sí, y ese plan que Dios diseñó para que nosotros pudiésemos entrar, solamente podía estar en el corazón de Dios. En la obra y la misericordia, en la obra y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque del verso 26 en adelante vienen ciertas porciones escatológicas.
Vienen ciertas porciones escatológicas porque Dios sabía que nosotros como gentiles necesitábamos entrar al pueblo. Nosotros necesitábamos entrar a ser un pueblo redimido, y la única forma era a través del Mesías. Y la puerta principal para que nosotros entráramos tenía que ser el Mesías, pero tenía que haber alguien con quien iniciar. Y entonces Dios escogió a un hombre llamado Pablo para que él se encargara de llevar ese mensaje. Y Pablo acá en el libro de Romanos, él habla precisamente de su apostolado, y en estos mismos versos anteriormente él habla como nosotros somos ese olivo silvestre injertado en aquel que es el verdadero, para que la simiente verdadera, que es Cristo Jesús, a través de él seamos nosotros alimentados también, no solamente nosotros, sino que también el pueblo judío. Pero lo interesante de esto es que dice, porque mucha gente, no voy a entrar en el área escatológica, si no lo vamos a dejar en otra ocasión, pero quiero decirle esto, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Se van a perder? ¿No se van a perder? Mientras tú averiguas esto, mejor asegúrate de ser salvo tú, de haber recibido a Cristo primero, porque primero se encargan de indagar otras cosas que primero asegurarse que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Lo primero es ser salvo. Ya después deja que la misericordia de Dios y el favor de Dios se mueve de diferentes maneras. Pero para no dejarlo a usted con esa incógnita, decidí tomar estos otros versos que continúan, porque mire, él sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo como está escrito. O sea, él ha determinado hacerlo, y lo que Dios determina hacerlo, no hay quien se pueda poner en su camino. Porque dice, y luego todo Israel será salvo como está Cristo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con quienes, con ellos. No con nosotros, con ellos. Dice, con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Quién va a quitar el pecado de ellos? No es usted ni yo, ni aunque alterquemos, ni aunque le busquemos. Dios quitará el pecado de ellos, y Él lo va a redimir de su pecado, porque Él quiere. Y cuando Él quiere hacer las cosas, las hace. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a cuestionarlo. Nosotros no, pero es que, mire, la gente cuando entra en escatología empieza a querer mover la mano de Dios así. Esto sí, esto no, hermano, te diré una cosa: la venida de Cristo está pronto. ¿Cuándo va a ser? No te lo puedo decir, porque ni su Hijo ni los ángeles del cielo saben cuándo Él ha de venir, pero de que viene, Él viene. Porque a veces nosotros estamos ahí así, como que, bueno, como se tarda, entrémosle. No te preocupes, tampoco te duermas en tus laureles, porque Él ya va a venir. Porque hay algunos que dicen, bueno, como digo que ya va a venir, pues hay tiempo todavía. No te preocupes, no vaya a ser que nos agarre ahí por cualquier tienda o por cualquier Starbucks y por cualquier lado haciendo las de nosotros, sin darnos cuenta que Él ya viene. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Veamos la segunda cosa el segundo aspecto que yo quiero que notemos acá, es muy importante. Es que la misericordia de Dios es para con los suyos. ¿Por qué? Sí, usted me dirá, pero ¿por qué? Yo le voy a decir algo. ¿Tenemos algún parentesco con Dios? ¿Tengo algo yo con Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Porque hay una diferencia entre ser una creación y ser un hijo de Dios. Porque a veces aún por ser creación de Dios alcanzamos misericordia, pero eso no quiere decir que tienes una conexión con Dios. Porque la creación, todos nosotros, es más, dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y por Él subsiste. Eso quiere decir una creación. Pero sin embargo, Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces yo ya no, ahora soy un hijo de Dios. Cuando yo ya soy un hijo de Dios, yo ya tengo un parentesco.
con Dios. Lo que sucede es que algunas veces nosotros decimos, bueno, tenga cuidado, hermano. A veces tenga cuidado, porque el alejarse de Dios también es un problema bastante serio. Porque conocerle a Dios, a ver, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Dígame por favor, por lo menos algunos amén, ¿no? ¿Ah? Porque si no le conocen, esta tarde se lo voy a presentar para que lo reciba, ¿sí? Porque conocerle significa santificarse, conocerle significa guardarse del pecado y de la maldad. Conocerle significa que si hay un camino que es de perdición, no entres por él. Para ello, mire, yo quiero que vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 1. Ahí hay una historia. Ahí hay una historia de un hombre que recibe un milagro inmerecido. Este hombre recibe un milagro inmerecido. Y sígame ahí atentamente, porque usted va a encontrar por qué yo estoy diciendo un milagro inmerecido. Porque muchas veces, creyentes o no creyentes, recibimos un milagro de Dios inmereciblemente. Sí, amén. Gracias, amén. Porque dice en el capítulo 3 y en el verso, en el verso 3, gracias, en el verso 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿A la hora de qué? De la oración, dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, ¿qué dice? Cada día a la puerta del templo. O sea que este cojo, los amigos, los friends, los partners, los compañeros, los cuates, tenían ya por costumbre el irlo a poner a la entrada del templo. Ya ellos ya sabían, ya hasta que él ya conocía, cuando había una piedrita de más ahí le decían: hey, espérate, que ellos le dejaron una piedrita, la patearon, sácala. Él ya sabía, porque ya era un hábito. O sea que muchas veces nosotros estamos cojos, venimos al templo, pero ni siquiera venimos por adorar a Dios, sino por una costumbre. Yo tengo que decir, pastor, ya se metió donde no tenía ir, me iba a hablar de misericordia. No te preocupes, todavía estoy ahí con el tema. Porque ese favor es inmerecible, porque algunas veces nosotros no hemos hecho nada. Ahora, y dice que se llamaba la hermosa para que pidiese, ¿qué? Era lo que iba a pedir. Él iba a pedir limosna de los que entraban en el templo. En otras palabras, ahí había un negocio redondo. Era por plata, era por billete. ¿Por qué? Porque ahí entraba la gente y había que estar con la mano ahí y asegurarse que ¿qué? Y de seguro él ya conocía hasta los que entraban. Aquel que viene allá, ese sí me va a dar. El que viene atrás, ese ni gracias dice, ni buenos días da. O sea, ya él ya podía quién eran los que entraban al templo. Ahora, yo me hice una pregunta. Este hombre, ¿será que era judío o será que era gentil? Pero de que se había acostumbrado a llegar a un lugar específico, ya se había acostumbrado. Era una costumbre la que él tenía. Porque dentro de ella, esas tres razones que aparecen para que este hombre esté en ese lugar. Una era ¿por qué? Porque este hombre quizás a lo mejor ya tenía una costumbre de que lo llegaran ahí. Quizás habían días que no recogía ninguna limosna. Otra razón era ¿por qué? Por el pedir dinero. Y la tercera, tal vez ocurría algo en su vida. Pero yo le voy a decir algo. Cuando yo leo este pasaje y me estoy dando cuenta, y usted me dirá, ¿por qué lo dice así? Porque el pasaje no dice que si este hombre era judío o no, ni tampoco dice que era gentil. Porque se recuerdan, ahí estaban los gentiles también. Pero este hombre estaba allá a la entrada del templo con una necesidad grande.
Y continúa diciendo: y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen una limosna. Por favor, denme algo.